Les propongo este escenario. Imagínense que voy por la calle caminando y de repente viene alguien con un arma para más dramatismo y me dice: tenés que decirme si Saltburn es una película esencialmente peronista, ¿sí o no? Ya. Yo le diría: sí, Saltburn es una película esencialmente peronista. Y en este video te voy a explicar por qué le diría que sí. Emerald Fennell, su directora, volvió a las canchas tras haber ganado antes el Oscar por Promising Young Woman en 2021, película que no me gustó para nada, me parece horrible, me parece mala en el sentido más ontológico de la palabra mal, y si quieren escuchar mi rant sobre esa peli pueden fijarse el capítulo que dejo linkeado de La Faca en el que la hablamos cuando hablamos de los Oscars, porque lo odié, no tenía nada de fe en lo que iba a ser en el futuro esta directora, estaba muy enojada, me parece una película horrible, perdón, y dije bueno, no importa, le daré una oportunidad a Saltburn porque quién sabe, capaz, no sé, pasa otra cosa. Efectivamente, pasa otra cosa. Esta peli está protagonizada por Jacob Elordi, que tal vez lo conozcan como Nate en Euphoria o Elvis en Priscilla, la última de Sofía Coppola, y también está protagonizada por Barry Keoghan de El sacrificio del ciervo sagrado, de las Banshees, de Inisherin, no me acuerdo cómo era el lugar, perdón. Pero bueno, tal vez lo ubiquen de esas pelis y la viene pegando, viene haciendo actuaciones de la puta madre y es un crack. Acá hace una locura también. Si quieren les cuento un poquito. Va a ser un video distinto porque estoy sacando el guión de una review que ya escribí y como me quedó bastante larga dije, opa, esto está bueno para hacer un videito de repente, así que va a ser bastante leído. Voy a dejar mucha imagen de la película porque voy a estar leyendo un docs directamente. Eso, si quieren, arrancamos. El personaje de Barry Keoghan se llama Oliver Quick y él es la personificación de aquel profundo terror incrustado en los huesos de la verdadera casta, aquellos old money que en el fondo y agazapados detrás de hostil cortesía y modales pasivo-agresivos harían lo que fuese necesario para evitar que las clases bajas, aquellas sobrepobladas de traumas, mugre y basura, asciendan a sus estamentos. Esta es una película de aquellas que proponen una alegoría trasladable a la histórica lucha de clases. La familia de Felix Cotton pasa sus días en una realidad contemporánea a la nuestra, pero con un manto de seguridad social y política distinto. Es como si estuviesen en una esfera lejana a la de la gente común. No estoy hablando de ese familiar con una casa linda que vos conocés y considerás que tiene más dinero que tu familia. Estoy hablando de esas familias de las que ni tenemos conocimiento, porque entienden que en el mundo de hoy en día el dinero no solo compra tiempo, sino también privacidad, una moneda alternativa. A esta clase económica realmente alta se la verá atravesada por la figura de lo angelical. Pensé en el libro Teorema, de Pier Paolo Pasolini. Esperen. Este libro lo había comprado en una feria en su momento, creo que lo leí a los 17, 18 y no me acuerdo de nada. Tampoco vi la película, todavía vi muy pocas de Pasolini y las que vi me encantaron, pero va a poco. Y lo único que me acordaba de Teorema era un capítulo, el capítulo 16. El capítulo 16 tiene 6 páginas como mucho y se llama Ha llegado el momento de morir. Es tempranísimo, el sol no ha nacido todavía. La granja, con sus grandes patios, está desierta. A lo sumo hay algún pájaro que trina en el hielo. Solo Emilia está allí, sentada como siempre en su banco. Pero he aquí que avanza desde el portón grande que da hacia el camino una figura negra e incierta. Es una vieja desdentada, dulce, vacilante como una niña, que llega a hurtadillas, intimidada por sus propios pasos. Lleva su mejor vestido, el de los días de fiesta, el que usa para ir a la primera misa, y sin embargo atraviesa el portón, bajo el cual es plena noche, como una ladronzuela, para reaparecer al borde del patio, cada vez más insegura, cada vez más desorientada. Quizá teme haber entendido mal, haberse equivocado, haber cometido algún error. Por eso escruta, llena de aprensión, el fondo del patio donde la santa permanece, erguida e inanimada, sobre el banco. Solo al cabo de un largo rato Emilia demuestra que ha reparado en la vieja. Entonces se levanta, por primera vez en tanto tiempo y con el paso lento y rígido con que meses y meses antes había regresado a su casa. Se acerca a la vieja que la espera con un aire tranquilizado, de cómplice. Así, sin decirse una sola palabra, ambas mujeres inician su viaje. Pasan por la sombra del portón, emergen más allá, a la luz de las vagas extensiones de los campos. Pero en vez de tomarla a la derecha, por la carretera asfaltada, siguen por el camino de tierra que se interna en la campiña, otra puerta blanca, igual a la del portón de entrada, apenas visible en el aire aún pálido. El sol está sobre el horizonte como un triste disco en la niebla.
Por los campos desvaídos, las dos mujeres silenciosas y negras caminan con paso ágil como dirigiéndose a un mercado lejano. Emilia llora con desesperación y sin hacer ruido, pero deja que esas lágrimas abundantes le corran ininterrumpidas por las mejillas, sin secárselas. Ya empiezan a ser más frecuentes las casas rústicas, rodeadas por los barrios nuevos, tristes casas, iluminadas por un sol que llega hasta ellas descolorido, filtrado por la niebla que persiste en el fondo de la campiña. Más allá de la banquina verde y húmeda, de rocío del camino campestre, aparece un anuncio, inmenso como todo el muro de un palacio, donde un hombre, apretando el puño, proclama la inminente aparición de una nueva ciudad en esa zona. Emilia alarga el paso, severa, sin dejar de llorar, y pronto llega a un gran camino asfaltado que, brillando tristemente, apunta hacia Milán. Con la vieja compañera que la sigue animosa, Emilia, siempre emanando un río de lágrimas incontenibles, camina ya por los suburbios de Milán. No hay signos de vida aún, todo está quieto y mudo, como durante la noche, en el frío resplandor de la luna. Las dos pasajeras caminan deprisa, sin cuidarse de que sus pasos violen ese silencio del alba, respetado por todos, hombres y cosas, como un acuerdo tácito. Solamente está presente el sol, que procura con desganado esfuerzo invadir una vez más la ciudad con su luz voluntariosa y desconsolada. Llegada al lugar que ha escogido, o que ha encontrado al azar y le ha parecido adecuado para sus planes, Emilia se detiene, y la vieja, sin preguntar nada, obediente como una niña, se detiene tras ella. Frente a ambas se abre un inmenso terraplén donde están construyendo todo un grupo de casas urbanas. En el centro de ese terraplén se alza vertiginosamente una excavadora. Sus mandíbulas, en la inercia de la hora matutina, están suspendidas contra el cielo. No lejos de la excavadora hay una fosa enorme que la excavadora debe rellenar. Emilia observa esa vorágine con su tétrico color fango y se resuelve. Con gestos lentos y bien calculados empieza a bajar hacia el fondo, agarrándose de los terraplenes que sobresalen y de los arbustos sobrevivientes. La vieja, con sus últimas fuerzas de campesina que ha trabajado sin quejarse durante toda la vida, la sigue con diligencia. No discute las decisiones de la santa. Las considera ya tomadas en el cielo y en su simple viejo corazón ha aceptado que así debe ser. La fosa tiene una profundidad de 15 o 20 metros y en el fondo el barro aún está blando, centelleante de charcos estancados. Directa y segura como un autómata, pero siempre llorando, Emilia se tiende boca arriba en el fondo de la fosa, junto a la pared hendida. Después, muy despacio, haciéndose ayudar por su fiel, se cubre íntegramente con una capa de barro, de modo que resulte invisible desde arriba, confundida con la tierra blanca y brillante y con los charcos. Las lágrimas que le fluyen abundantes e ininterrumpidas diluyen solo el fango en torno a los ojos y se amontonan en un charco minúsculo. Cuando Emilia ya está cubierta por completo por el barro y resulta absolutamente irreconocible, al punto de confundirse perfectamente con el fondo de la fosa, como obedeciendo a un tácito acuerdo, la vieja se va, trepando muy despacio por la pista resbaladiza que la lleva al borde de la fosa, tras el cual desaparece. El sol se alza una vez más y con un resplandor tranquilo, como si todo ese dolor caótico y monstruoso del alba hubiera sido un sueño, precedida por la charla de los hombres y por algún golpe lejano, en las grúas sin eco, la excavadora despierta con un chirrido ensordecedor, pavoroso, enloquecido. Pero después de ese primer aullido, calla. Vuelven el silencio y la paz del sol, pero solo por unos instantes, porque enseguida recomienza el aullido, ahora para no acabar. Sigue lacerante los movimientos bruscos obtusos de la máquina, que empieza a moverse hacia adelante, hacia atrás, como animada por una voluntad propia, aunque solo sea capaz de razonamientos breves e insensatos. Recoger brutalmente una enorme cantidad de tierra en un lugar, arrojarla, con un largo chillido de dolor, en otro. Del montón de barro que cubre Emilia siguen fluyendo las lágrimas, que ahora son un verdadero arroyuelo y el charco que han formado va agrandándose. La excavadora ya ha terminado casi su tarea. La inmensa fosa en el fondo del cual se había tendido Emilia ya no existe. Está cubierta casi por completo de una tierra aún fresca y blanda que la excavadora, rematando sin dejar de aullar su tarea, arroja en las últimas depresiones que quedan, pero ya parece haberse perdido todo recuerdo de la fosa. Del lugar, ahora casi imposible de reconocer, donde ha quedado sepultada Emilia, empieza a manar, primero con lentitud,
con la minuciosa lentitud con que se mueven los insectos, un hilo de agua. Son las lágrimas de Emilia. Poco a poco forman otro charco pequeño y desde él empieza a correr otro hilillo de agua por la tierra. En este instante se oyen gritos alarmantes, llamados y un llanto. Después, una confusión de muchas voces que hablan agitadas. ¿De qué parte de la obra llegan? ¿De los últimos pisos? ¿Vacíos contra el cielo? ¿De los talleres al aire libre? ¿Con tablones y montones de hierro sobre el fango? Pero gritos y voces parecen cercanos. En efecto, provienen del otro lado de la empalizada que bordea el terraplén recién terminado, donde los ojos de Emilia, sepultada, manan el río de sus lágrimas. Y he aquí que sale un grupo de obreros por detrás de la empalizada, hecha de madera fresca sobre la cual una mano ha pintado burdamente, con brea chorreante, una hoz y un martillo. Avanzan sobre la tierra blanda con paso vivo, sin dejar de hablar animadamente. Entre ellos, hay uno que camina sostenido por los compañeros, que le tienen un brazo levantado con la mayor delicadeza que les es posible. El brazo está ensangrentado y el herido mira alrededor, casi exánime. Cuando el grupo, casi corriendo, pasa junto al charco de lágrimas, uno de los obreros lo ve, se detiene y lleva hasta él al herido. Hunde en él las manos en forma de escudilla y sin pensarlo demasiado, es un pobre, viejo obrero que sin duda viene del campo, lava con esa agua la herida de la muñeca y la mano de su compañero. Pero no bien el agua empieza a lavar la sangre de la carne, empieza a curarse la herida. En pocos instantes el tajo se cierra y la sangre deja de correr. Antes de que los obreros, como es natural, empiecen a dar gritos de asombro, abandonándose a las manifestaciones ingenuas y un poco absurdas que los hombres no pueden retener cuando están frente a cosas de las cuales no tienen experiencia, hay un momento de profundo silencio. Sus pobres rostros, socavados, duros, bondadosos, están vueltos hacia ese charco que brilla, inconcebible, bajo el sol. Así termina el capítulo 16 del libro Teorema de Pier Paolo Pasolini. Jacob Elordi probablemente nos haya dado la actuación de su vida en lo que a pics estéticos se refiere, desde hoy y para siempre. Me hace acordar un poco a Leo DiCaprio en Titanic, por ejemplo, que creo que es indiscutible que se logró condensar, no sé, el espíritu de una época, en esa cara, en esos ojos celestes, en esa piel blanca, con todas las críticas que se le pueden hacer por hegemonía y por eso, ¿no? Como etnocentrismo, whatever. Siento que Jacob encontró en esta película su máxima potencia, su potencial justamente utilizado de forma tal que lo cristalice en una figura casi mística, tanto estética como filosóficamente. Su presencia constituye lo que probablemente sea lo más cercano a un ángel, en tanto bondad y belleza encarnada, con todos los derivados socioculturales relacionados a lo que dijimos recién, lo hegemónico y el concepto de lo angelical. Lo divino y lo bondadoso se hace carne en los zapatos de un muchacho criado en una familia oligarca. Old money, élite, whatever, te remita mejor a la esencial descripción de alguien con muchísima riqueza, con muchísimo poder. Su familia es la personificación del salto cualitativo en materia de seguridad y humanidad que se aseguran los sujetos a través de la irracionalidad bajo sistemas económicos que permitían y permiten el mantenimiento de grandes familias estúpidamente ricas. Este estatus se origina a través de métodos de apropiación ilegítimos, hecho que se irá modificando formalmente con el desarrollo político y una legislación cuyo enfoque sea más democrático. Las grandes familias adineradas, claro que siguen existiendo hoy en día, pero como varias veces saltó la ficha de que todo el capital existe chorreando sangre y lodo, no los imagino con muchas ganas de estar en el alto radar de los medios. Pienso que será tal vez por eso que nos gustan tanto los programas de chimentos. Ese anhelo de tener un vistazo a la vida de alguien que en nuestra puta vida vamos a coincidir porque no tenemos los mismos consumos, no vamos a los mismos restaurantes, no vivimos la vida de la misma forma, no hay puntos de contacto. Por ejemplo, cruzarme a Taylor Swift o a Kanye, X de la comparación, sería una locura. Es algo imposible, improbable, más que nada, no sé si tanto imposible, sino muy improbable. Entonces, a través de los chismes, a través del gossip, a través de intrusos, programas de ese estilo, logramos inmiscuirnos cada vez más. Es como una satisfacción de un impulso voyeurístico por ese lado. Además de que todo se espectaculariza y que
vivimos nuestra vida muchas veces a través de aspiraciones de los demás y orientamos nuestros deseos y nuestros anhelos a través de lo que creemos que es lo deseable. Entonces se complejiza todo, es como un gran círculo vicioso de anhelos, satisfacciones y vistazos hacia lo ajeno. Pero bueno, avanzando, ¿vieron la peli Lázaro Felice de Alice Rohrwacher? No sé cómo se pronuncia porque nunca lo dije en voz alta. En esta peli y también en esta línea va Humanité del 99 de Bruno Dumont, que es otra película increíble que tiene cierta relación con lo angelical. En Lázaro Felice yo veo que, al igual que Lázaro, Félix es un ángel hecho ser humano, que a diferencia de la de Lázaro, quien se encontraba en un ambiente más rural, más de clase baja, la vida de Félix está llena de opulencia, llena de sexo y llena de riqueza. Su belleza es hipnótica y me recuerda al canto de las sirenas en el canto 12 de la Odisea, en la que la tripulación de Ulises tiene que desarrollar formas de no ceder ante las sensaciones, ¿no? Es como esta gran dicotomía entre sensación, razón, y que la razón debe gobernar a los impulsos, a los instintos, a todo esto dionisíaco contra lo apolíneo, que bueno, se va a ver reflejado en diversos autores a lo largo de la historia del pensamiento. La existencia de Félix es capaz de enloquecer a cualquiera, al menos por unos momentos de su vida. Cuando lo vemos experimentando algo que no sea alegría, sensualidad e inocencia, es cuando algo referente a sus valores morales fue transgredido. Por ejemplo, corta lazos con Oliver de manera definitiva cuando descubre su mentira, esa gran daga en la espalda de la verdad de lo que era la identidad de su amigo. Sus avasallamientos son conjugados desde, primero, el poder que su clase le otorga y segundo, desde su ingenuidad misma. Lo vemos, por ejemplo, en cuando lo obliga a Oliver a volver a su casa, a la casa de sus padres, y hablar con su madre para arreglar las cosas o para ver cómo estaba y acompañarla en el dolor de la pérdida de su padre, cosa que confirmamos luego que no es así y la historia toma un giro que no veíamos venir, o al menos yo no lo veía venir. Félix, que OJ suena como Felice, ¿no? Como Lázaro, o Lázaro, no sé cómo se dirá, como Lázaro Felice. Supongo que etimológicamente tienen relación, no lo googleé esto antes de hacer el video, perdón. Pero bueno, para mí es otra referencia a Lázaro, así que OJ con eso. Félix es un ángel caído, pero bien lejano a Mefistófeles o a Zazel. Este es caído por error, por descuido y por suerte para nosotros, los mortales, que podemos apreciarlo. Así va a cruzarse en el camino de Oliver, quien representa la frialdad calculadora y eficientista neoliberal, que planea orientar su vida en pos de convertirse en el ejemplo paradigmático del eslogan que afirma que el dinero compra la felicidad. Toda la voluntad de Oli se orienta a la consecución de recibir el afecto que solo el poder y el dinero pueden brindarle. No por soledad, como vimos sus padres lo quieren, es él quien los rechaza, sino por ambición y por sed siniestra. En el medio de su camino verá este objetivo obstaculizado por una probadita de la verdad, de lo bello, del bien. Y solo puede probar esto de dos formas, tres si los tiramos un poco. Primero, siendo testigo. Nunca será el actor de un momento de disfrute pleno o de felicidad, como querramos verlo, sino que siempre va a ser un testigo de este. En segundo lugar, de forma obscena, lo va a probar literalmente en un acto degradante al lamer el semen que descansa en el piso de una bañera recién usada por Félix. Y en tercer lugar, la violencia, que es el último recurso de todos los que buscan un poco de poder y tienen medios para conseguirlo. Pero esto último es para otro momento. El choque entre el bien y el mal se da de la mano en la figura del creador, encarnado por los padres de Félix en un primer momento y por los padres de Oliver en otro. El primer encuentro funciona como la reafirmación del motor principal del wannabe futuro New Old Money, y a partir de su irrupción en el mundo que anhela tan visceralmente, comienza la filosofía del todo vale, que va a definir su vida y su futuro. El segundo encuentro, con los padres de Oliver, es la disolución de la fantasía del pobretón que no fue. Horses analiza muy bien esto en un video sobre la relación entre la culpa de clase y por qué la gente rica ama aparentar ser pobre o aparentar humildad. No viene directamente al caso, pero ojo porque va por ahí de alguna forma. En una jugada peligrosa, la lectura de la reacción tajante de Félix puede verse como el darse cuenta de que si Oliver no es pobre, ya no existe la culpa para con él y su clase, o puede leerse como el rechazo total
corporal, físico, como una reacción a la mentira y el mal. Mal en tanto ausencia, en tanto el no ser. Todo lo que Felix creía conocer de Oliver ya no era. Esa historia no existía, ese Oliver tampoco. You're a fucking liar, Ollie. Why would you lie? Elijo esta última opción, o sea, sépanlo, mi elección es deliberada. Ustedes a partir de acá o también antes pueden tener una lectura totalmente opuesta, distinta a esta, y está bien, lo mío va por acá, yo elijo creer esto. Y lo hago así porque primero hace de la película algo más poético, y esto me cierra más. Y segundo, por los indicios que se van a dar a lo largo de todo el metraje. El primer corte con Oliver ocurre cuando nota la incipiente obsesión con él, pero no puntualmente con él, sino que lo fetichiza a través del estereotipo, tanto de clase como estereotipo de belleza. Mientras Oliver se va desquiciando y comienza a ordenar el cuarto, tira al pasar lo siguiente. Only rich people can afford to be this filthy. Fuck off. Only rich people can afford to be this filthy. Sumemos a esto lo raro que se comporta queriendo depurar la habitación a través del orden, llegamos al primer distanciamiento entre ellos. Consecuentemente llega la mentira de la muerte del padre de Ollie y la posterior invitación a Saltburn. O sea, la bala entró, algo del dolor ajeno parece atravesar a Felix. Oliver es la personificación de los valores más rapaces y más carroñeros del capitalismo tardío. Es aquel que compró la ilusión sin sustancia y sin soporte. Sí, todo el capital es una apropiación ilegítima a costa de algo y de alguien. Sí, pero dentro del infierno hay círculos. No todo es lo mismo y las motivaciones no son iguales para cada sujeto inmerso en el circuito. Desde que comienza la película, nuestro protagonista se presenta como el mérito hecho ser humano. Es una variante de Frank Grimes de Los Simpsons, lleno tanto de expectativas y metas como de odio y resentimiento. Muchas cosas me desconciertan de esta película. Una de ellas justamente es el background del personaje. A Frank Grimes un poco lo entendemos, porque venía de romperse el lomo para progresar, cumplir el sueño americano y etc. Y luego ve, a Homero, que es la estupidez en persona, que también es otra faceta de lo americano, lo estadounidense, perdón. Y se entiende un poco la bronca. Pero Oliver viene de un buen barrio y de una buena familia. ¿De dónde viene esa voracidad alienada de cualquier sensibilidad respecto de lo humano? ¿De dónde viene esa falta de sentimiento de humanidad? Esa es la pregunta. Y su respuesta, creo yo, que encuentra un eco en el pathos de una época, de nuestra época, en las costumbres, en la idiosincrasia, en el modo de relacionarnos con el otro. Estamos en la era de los medios, muy lejos de aquella máxima kantiana que resonaba como un mandamiento. No utilizarás al otro como un medio, sino como un fin en sí mismo. La contradicción es un elemento clave en nuestra historia. Oliver sabe qué hilos mover para lograr sus objetivos, pero Felix trasciende las categorías que rigen la estructura de nuestro protagonista, quien no solo confunde el amor con el odio y viceversa, sino que puede hacer uso de cada uno cuando lo prefiera. Es un autómata, no tiene sentimientos, eso es lo que estoy diciendo. Lo que me hace capaz de afirmar que Felix es efectivamente algo así como un ángel es la contraposición con la maldad hecha carne que es Oliver, y su desapego hacia el mundo y su idiotismo también. ¿Sabían que la etimología de idiota implica a quien únicamente se preocupa por lo privado, lo propio y desprecia todo lo público? Hay algo ahí. Oliver es el cálculo, el mérito a felicitar que se erige desde la mala intención. Es el verdadero miedo de la casta porque definitivamente no representa a la clase social que busca abolirlos y fundar un mundo, filocomunista y no sé qué con la propiedad privada y no sé qué con el Estado y etcétera. No es esto es peor. Oliver es aquel que usa los medios que el mismo poder ofrece para estar exactamente allí, en ese lugar hoy ocupado por otro que no soy yo. No busca alterar las cosas, sino más que para lograr sus objetivos. Oliver aterra tanto al que está arriba como al que está abajo. Al de arriba por presentarse como la voracidad que viene a quedarse con todo y destruir lo afectivo, no lo material, esto siempre persiste y sobreviene. Y al de abajo porque constata la idea de que las revoluciones al interior de la dinámica de las clases sociales meramente están motivadas por un recambio en las figuras, y nada más. La estructura se reinventará. La jerarquía permanecerá, aunque modificada, estática. Sin embargo, a esta linealidad económico-política
se le suma la participación de Jacob Elordi, y todo se eleva a una dimensión poética más artística. Su presencia es magnética, combinando la categoría de ser un medio y un fin en sí mismo. Oliver lo desea, pero también desea ser él, tener su vida, tener su poder. Cuando la realidad lo golpea, tras el desmantelamiento de la mentira, la meticulosidad entra en acción, y lo que parecía rumbearse hacia una comedia negra LGBT se erige como un drama digno de revolver estómagos flojitos de papeles. No sé por qué haría un disclaimer de spoilers ahora, pero bueno, se viene un gran spoiler, que no sé cómo llegaste hasta acá si no viste la peli todavía, pero tal vez no la veas, whatever. Un gran spoiler a continuación. Antes de mencionar la muerte de Felix, quiero destacar la charla entre Farley y Oliver. This isn't a dream to me. It's my house. So whatever happens, I always come back. Esa escena sola me hizo decidirme frente a la consideración que le iba a dar a la nueva película de Emerald Fennell. A pesar de que esta escena igual tiene una pésima iluminación, es horrible, no se ve nada, por favor. Yo entiendo que es de noche y que está oscuro, pero hay formas mejores de hacer esto, se lo juro. Y digo que fue una decisión difícil porque, como decía antes, odié muchísimo a Promising Young Woman. Acá también hay mucha espectacularización boluda, no está exenta de eso para nada. Y, Dios, tiene esa parte muy estúpida en la que te dice, che, vamos a hacer un pequeño recap sobre todo lo que pasó y que veas, o sea, tipo Saw, que te decían como, capaz sos medio boludo y no te diste cuenta que pasó esto y que el protagonista manipula a los personajes de esta y esta forma y te muestran todo. Bueno, esta peli también tiene eso y odio esas cosas. Odio los flashbacks y odio esas recapitulaciones flashbacánicas, no sé cómo se dice, en la que te hace sentir un idiota. Es como, sí, claro, lo vi venir, o sea, no es un plot twist lo que me estás contando, te lo juro, eso no es un plot twist. Me parecen que marcan el sello mediocre tal vez de la directora, perdón, no creo que nunca vea esto, pero tiene cosas que son estúpidas, son muy tontas y la película anterior es un gran ejemplo de eso. Perdón, sigo. Saltburn está a leguas de Promising Young Woman, es una cosa totalmente distinta. La distancia que logra establecer a través de Farley cristaliza materialmente y a través del discurso la imposibilidad real de que cualquier persona como un hacha acceda, de verdad, a esa clase de vida. This isn't a dream to me, this is my house, le dice Farley a Oliver. Emerald juega muy bien con nuestras propias aspiraciones y las torna una hipérbole, o sea, una exageración en la que el absurdo es el punto de partida para comprender que, si no fuese por los impedimentos materiales, morales y de espíritu, comprar con el sueño americano implica aceptar transar con el mal, en mayúsculas. La falta de escrúpulos es lo que permite avanzar sin sentir la espalda encorvada por el peso de las consecuencias. Ahora sí, volvamos a la muerte de Felix. Su muerte puntual, ese momento en el que vemos el cuerpo desde un ángulo uncanny, incómodo, no es tan choqueante como la escena posterior de la familia teniendo el almuerzo. Esta situación y aquella en la que el Sir Pater James intenta echar a Oliver y se ve ahogado en sus propios modales, reflejan una de las posibles consecuencias de enlazar la felicidad con el consumo de objetos y personas como medios para un fin propio. Su hijo se encontraba muerto. El padre está en negación y la hora del almuerzo que se acerca pisándole los talones. Llévenlo adentro, pide. Le falta calor, remata. Esa escena te desgarra el corazón porque, como si fuese un exorcismo, surge un rastro mínimo, un trazo de dolor y de desgarro. Solo por unos segundos, solo por unas lágrimas. Luego, la hora del almuerzo llegó y de repente la cultura les comió las cabezas. Lo que sigue a continuación será más hiperbólico que Descartes en pedo, hablando de un tal genio maligno. Qué cringe leer esta oración en voz alta. Escrita quedaba rara, pero leerla en voz alta es peor todavía. Todo el final podría ser una secuencia onírica, un sueño. Poco importa realmente y prefiero no ahondar en su ejecución y su significado porque siento que ambas están flojas. Rescato muchísimo la escena de Oliver y el entierro de Felix. Probablemente una de las escenas más poderosas en la historia del cine. Le guste a quien le guste e indigne a quien indigne. Siento que es gigante el refinamiento que hay que tener en la pluma o en la improvisación para hacer algo así sin caer en lo bizarro y en lo cómico.
Hay momentos para todo, pero ese en particular tenía que estar lo más despojado de humor posible. Es una mera reacción, es un mero fluir de impulsos, de secreciones corporales, de instinto y sobre todo de dolor y más dolor. La incertidumbre de la vida traducida a un acto por unos pocos minutos. Ok, ¿y cómo se relaciona con el peronismo? Te estarás preguntando vos. No lo hace. No lo hace, claramente. No hay ningún elemento a lo largo de toda la película que se pueda linkear con algo así como el peronismo. Tal vez soy yo, que su ausencia me parece gritar aún más fuerte sus verdades. No hay nada a rescatar en esta película. Nadie gana, tal vez el pibe me dirán ustedes. Pero yo hablo a nivel real, basta con la ficción en la ficción. En esa realidad nadie gana. Pasan tantas cosas y nada cambia. Esa es la verdadera tragedia. Los dramas de este estilo en ningún momento desarrollan alguna perspectiva de amenaza al sistema. Los problemas son otros. En nuestra época actual no hay rastro de algún espíritu soñador que cuando se mira a sí mismo ve en sí proyectada a la comunidad. Esta imagen ideal no existe porque no pudo aún adaptarse al juego de la espectacularización de la política. Las demandas para ser apetecible están compuestas por el criterio de belleza y de violencia, y no se encuentra la forma de conjugar estos factores en el discurso. Esto le ocurre al peronismo. Los valores cambiaron, el terreno en disputa es otro. El mundo que conocían mis viejos ya no existe, y ellos de alguna forma tampoco. La muerte de los padres fue un punto clave para las tensiones de la película. La de Félix es el apagón del último halo de bondad en una clase inherentemente vil, anunciando así que la próxima camada de herederos no solo será igual que la anterior, lo cual ya es una maldición por sí sola, sino que serán peores, tratando la opulencia misma como un medio para un fin. ¿Cuál fin? No lo sé. Y si es imposible pensar en que el lugar de alguien como Oliver no exista, puede ser la oportunidad para pensar en cómo matizar las características de quien lo ocupa. Tal vez habrá que comenzar a dar la discusión sobre cuál es tal fin que anhelamos, sin saber bien qué es, y cómo su estatus virtual e intangible, incomunicable, nos hace erigir y adorar a falsos ídolos, olvidando cada día más aquel concepto que supimos proyectar como la condición humana. Bueno, hasta acá la review. Es falopa y es clickbait del peronismo, pero a la vez no, o sea, tipo, es broma, pero si quieres no es broma. Siento que hay algo por ahí que todavía no exploré demasiado y no creo hacerlo hasta ahora porque ya le di muchas vueltas a la peli y voy a ver otras cosas. Pero siento que está interesante, tengo muchas cosas para criticarle porque la directora no me gusta para nada y por momentos tiene un enfoque muy lindo, muy rico en metáforas y extrapolaciones, por ejemplo la muerte de Félix. Un amigo había mencionado que la escena de la muerte de Félix le parecía tener reminiscencias a Ícaro y al Minotauro. Recontra puede haber algo por ahí, esas cosas me gustan, pero también hay otras que para nada, que no. Y eso, esa fue mi review de Saltburn, mi análisis, mi catapulta para hablar de cosas que me preocupan más que nada, porque probablemente todo esto no esté en la película y yo esté hablando gratis, porque es gratis por ahora. Así que eso, nos vemos la próxima, que tengan ganas de hablar de algo. Adelanto que estoy planeando un video sobre Crash, así que tal vez de acá a un par de meses largos, porque va a ser un gran laburo. Yo les prometo que voy a hacer el mejor video de Crash sobre la novela y la película que jamás existió. Así que stay tuned y nos vemos la próxima. Chao.